Se escucha. A ver, ¿ahí se escucha, Miguel? Sí, sí se escucha. Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde se encuentren. Les saludamos desde la transmisión semanal de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, en estas pláticas de círculos, a modo de círculos de estudio que hacemos de manera permanente cada semana. Y esta semana no es la excepción. Ahora nos acompaña el licenciado Luis Álvaro, quien es especialista en materia migratoria y aparte es militante obradorista y conoce perfectamente bien de qué va la propuesta en materia político-electoral, iniciativa presentada por el Ejecutivo, por el presidente de la República, que llega a Cámara de Diputados como Cámara de Origen para su discusión y en su caso aprobación. Entonces, sin más, me gustaría ceder el uso de la voz para entrar en materia y aprovechar la mayor cantidad de tiempo al licenciado Álvaro. Sin antes comenzar, me gustaría también agradecer a su presencia a nombre de la Secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, Marta García Alvarado, quien es la secretaria nacional, la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Entonces, les dejo sin más con el licenciado para que entre en materia. Es un tema muy importante que no se debe de quedar aquí, discutir en la mayor cantidad de foros abiertos bilaterales, ¿no? México-Estados Unidos, por la importancia que tiene. Y bueno, este es un primer foro y vamos a darle para adelante. Entonces, muchas gracias a quienes nos están siguiendo vía redes sociales, específicamente Facebook, y a quienes están presentes aquí en el Zoom. Licenciado, adelante cuando usted guste. Pues muchas gracias a todos. Gracias, compañeros, por invitarme. Gracias, Saúl, gracias a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, donde he intentado colaborar con un poquito o lo mucho que conocemos. Y gracias a todos los que se conectaron en esta tarde de viernes, en vez de estar en otro lado, y gracias por dedicarnos su tiempo. Pues bien, pues para hablar exactamente, quisiera dividir lo que tenemos para decir, uno es la reforma político-electoral, ¿no? Y qué se refiere en materia migratoria, ¿no? Bueno, exactamente en materia migratoria, pues nosotros quisiera entrar en contexto cómo es lo que tenemos, qué es lo que tenemos como mexicanos. El presidente ha mencionado, y lo he mencionado de manera correcta, que casi tenemos 40 millones de mexicanos en el exterior. Para que tengamos una idea, esto es una tercera parte en el censo. El último que hicimos éramos un poquito más de 120 millones y además existen 40 millones de mexicanos en el exterior, o sea, una tercera parte. Si no, estaríamos hablando de que seríamos 160 millones. De estos 40 millones, cerca de 38 se encuentran en Estados Unidos, un poquito más. Y según los datos del censo de Estados Unidos de 2019, antes de la pandemia, teníamos cerca de 24 millones de mexicanos en edad de votar, ¿no? Según, o sea, arriba de 18 años. Nada más para que tengamos una idea. De este número, pues ustedes saben, ahora tengan en cuenta, son 40 millones afuera, tenemos 24 millones en edad de votar, y cuando pasamos al dato
a cuántos están empadronados en el exterior para poder votar, para poder ejercer el derecho humano de votar, pues tenemos que, pues es prácticamente nulo. A la elección del año pasado se habrán inscrito alrededor de 35,000 de estos 24 millones y ejercieron su derecho al voto cerca de 18,000, un poquito más de la mitad, 18,000. Si ustedes escuchan en alguna plática de las autoridades del Instituto Nacional Electoral, les gusta llenarse la boca diciendo que hacen todo lo posible para poder permitir que se vote en el exterior y que entonces votaron 18,000 personas en la elección pasada y que tenemos ahora representación migrante. Pues eso es como siempre lo hacen, pues llenarse la boca de mentiras. 18,000 de 24 millones no representa nada, absolutamente nada. Hagan la cuenta y verán que son 0.00001%, ¿no? No representa nada. Da hasta vergüenza que utilicen, como en todo, la figura de migrantes en el exterior. Son héroes, así lo ha dicho el presidente de la República. Son héroes porque son la principal fuente de ingresos para México. Todo el dinero que ingresan los mexicanos desde el extranjero y lo envían en forma de remesas, pero resulta que a la hora de permitirles que ejerzan sus derechos, pues no hacemos nada. Y entrando de lleno, eso es nada más para tener el contexto. Ahora, entrando de lleno al tema, ¿qué dice la reforma político-electoral? ¿Cómo nos metemos a ella? Porque ese es el asunto. ¿Qué vamos a hacer para que el derecho de los migrantes se respete? Bueno, ahorita tenemos 10 diputados migrantes en todo el Congreso de la Unión. Son 500 diputados federales. Hagan la cuenta. El 10% son 50, el 1% son 5. Ahorita en todo el Congreso Federal hay 10 diputados migrantes de todos los partidos. 5 son de Morena. O sea, de Morena, el partido más grande, el partido del presidente, tiene 5, el 1%. Y del otro lado, tenemos otros 5 diputados de todos los otros partidos. Quién sabe quiénes sean, pero todos utilizan la palabra somos migrantes. Bueno. Y ahora la pregunta que a nosotros nos interesa es cómo nos van a representar, ¿no? Estos incidentes indignaron a quienes como veremos. Hay una frase en inglés, ¿no?, que bien dice no taxation without representation. No hay impuestos sin representación. Y eso es lo que tenemos. No existe prácticamente representación migrante actualmente. No existe. Decir lo contrario es una mentira. Ahora tenemos el derecho. Está el derecho formal, como muchos derechos están establecidos en la Constitución, pero que no se materializa. Si nada más tenemos 10 diputados, porque el 2% del total, pues no hay representación.
Y entonces no hay fuerza para hacerse escuchar y no hay fuerza para pedir o recursos para los consulados, ¿no? Para que haya más personal, para que haya campañas permanentes, para que efectivamente se nos preste atención de manera mucho más eficaz, ¿no? En el exterior, nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? Aun cuando somos el país que tiene mayor cantidad de consulados en el mundo, la red consular más importante del mundo es la de México. Pues sí, porque somos el país que tiene más gente fuera de su territorio, 40 millones. Ahora el reto es, no estamos aquí, la idea no es quejarse, la idea no es solo decir, bueno, como siempre estamos, no, la idea es cómo se mete uno a esta gran reforma política que ha planteado el presidente de la República, ¿no? Bueno, esa es nuestra tarea, esa es la labor que queremos plantear en esta plática que vamos a tener, ¿no? El presidente planteó 6 grandes temas, ¿no? Uno es cambios al INE y desaparición de los institutos electorales de los estados y los tribunales locales. ¿Qué es lo que queremos? Que tener un órgano nacional. Efectivamente, ahorita el INE es un órgano nacional porque puede intervenir, de hecho lo hace en todas las elecciones, nos presta el padrón a todas las entidades federativas, es quien lo elabora, levantan la dan las credenciales del elector y quien tiene los mapas de las secciones electorales. Eso no cambia. Y quien muchas veces presta auxilio técnico a los órganos locales es el INE. Pues lo que queremos es que ahora no solo cambie de nombres, para que se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, sino que se fortalezca y entonces pueda organizar las elecciones locales y las consultas populares de todo el país y que el Tribunal Electoral pues entonces tenga esas atribuciones también que sea nacional. Ahora tenemos 32 institutos locales y uno nacional. Y igual tenemos 32 tribunales en materia electoral especializados y uno federal. Pues queremos tener uno solo. Esa es una de las propuestas que tenemos ahorita. Otra es, hay que remover a los consejeros y magistrados electorales y cambiarlos por unos nuevos, con una nueva forma de elección, ¿no? Creo que es un tema que se explica solo, se ha recurrentemente dicho, el INE, no es que no queramos que sea autónomo, claro que queremos que sea autónomo, no queremos controlarlo, lo que queremos es que no esté capturado. Actualmente el INE, desde el año 2004, se encuentra capturado por facciones de los partidos políticos. Desde ese año, con la reforma electoral que hubo, se lo apoderaron los partidos. Baste decir que el padrino del expresidente del INE, de Carlos Ugalde, fue Felipe Calderón en su boda. Él fue el padrino de bodas y después llegó a ser el presidente del INE, nada menos y nada más que en la elección del 2006, cuando nos hicieron el fraude electoral, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién era el presidente? Pues alguien ligado a los partidos. Y desde esa época han estado capturados todos los consejeros por los partidos políticos. Ahora lo que estamos buscando es que haya una forma distinta de elegirlos
y entonces sea efectivamente un órgano del Estado. ¿Qué quiero decir cuando sea un órgano del Estado? Porque ahora lo que existe es una simulación. Decimos, es autónomo, pero es tan autónomo que entonces no le hace caso a nadie y se ha convertido en un poder. Y como ese poder autónomo tiene tintes partidistas, no solo no le hace caso a nadie, sino toma precisamente bando por uno de los partidos y entonces nos pasa a afectar a todos los ciudadanos. ¿Mm? Cuando decimos que queremos que sea un órgano del Estado, es que intervengan, ahora sí, los tres poderes. ¿Mm? Que por un lado haya propuestas, ¿no? Que haya 60 propuestas para que al final sea la gente quien los elija mediante el voto libre, directo y secreto. Estamos convencidos de que, claro que en el país vamos a encontrar a 60 personas honestas, que sin compromiso partidista, que hagan su labor técnica, no una labor política, y que puedan integrar el órgano electoral, ¿no? La tercera propuesta del presidente es, vamos a reducir el número de diputados. Y esta es una parte muy importante porque aquí es donde vamos a meter el asunto de la representación migrante. ¿No? Vamos a reducir, ahorita actualmente hay 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional. ¿No? 500 diputados, 500. Y hay 128 senadores. Por un lado, son 3 por cada entidad federativa, son 96. Y luego hay una lista nacional de senadores de otros 32 y son 128. Nosotros, Morena, el presidente, está proponiendo que se reduzcan los diputados a 300, donde haya proporcionalidad pura, es decir, ¿no? Nadie tenga mayor proporción que la proporción de votos, el porcentaje de votos que sacó en la elección. Si nos dan el 20, el 30, el 40%, eso sea lo que tenga, por estado. ¿Mm? Y ya no existan estos otros diputados, que se reduzca. Y bueno, aquí, ¿cuál es la importancia? Lo mismo en los senadores, porque el Senado de la República estaba originalmente diseñado para que fuera la representación, y ojo, la representación de los estados. De los estados. Entonces, por eso había 3 de cada uno, 2 de la mayoría y 1 de la minoría. Y era una representación por estado. Todos los estados deberían tener 3 senadores, sin importar el tamaño. Lo mismo iba a tener el Estado de México, que es el más grande en población, o la Ciudad de México, que Colima, que es un estado chiquitito, o que Tlaxcala, ¿no? O que Aguascalientes, pero todos iban a tener 3. Pero ahora no solo están esos 3, sino están los otros 128 senadores. ¿De dónde los sacamos? Pues de una reforma que propuso Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que vino a corromper el Senado. Pues dijo, no, pues además les voy a dar otros 32 senadores y se los reparten entre los partidos para una lista nacional. Y entonces por ellos no vota nadie. No vota nadie en el sentido amplio, son los impresentables, son los que están, son los que están, los dirigentes de los partidos, son los que están bien con la cúpula. Esos son los senadores que están ahí de la lista nacional. Entonces no representan un estado y entonces hay estados que pueden tener hasta 6 senadores en completa, quitando
precisamente esa paridad, esa igualdad que habría entre todos tres, no, pues ahora puede haber más. ¿Por qué? Porque vienen de una lista que proponen los partidos. Nosotros estamos proponiendo, y aquí vuelvo a decir, aquí está el punto, se reduzcan a 300. ¿Cómo vamos a elegir estos 300 los diputados? Con listas por estado, ¿no? Listas en los estados. Va a haber 32 listas, una por cada entidad federativa, y ahí, de acuerdo, ahí se van a elegir los diputados. ¿Por qué digo que aquí es donde tenemos que tener la mira puesta? Porque también hay que decirlo, las propuestas que hasta ahorita se han presentado, al menos en la reforma constitucional, no se habla en conjunto de los migrantes. Pero nosotros sí lo tenemos pensado. ¿Cómo? A través de Morena lo que queremos plantear es en la ley secundaria, ¿no? En la ley general de partidos y en la ley de instituciones y procedimientos electorales plantear un asunto. Y aquí es donde van a entrar la propuesta migrante con mucha fuerza. No que tengamos 10 diputados como hasta ahorita, sino para que existan de estos 300 al menos 32, el 10%. O sea, estamos aumentando 5 veces más en porcentaje la representación migrante. Queremos que haya al menos 32. ¿Y cómo vamos a lograr que existan 32 diputados migrantes? Poniéndolos en la ley secundaria, uno por entidad federativa, al menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es que entonces obliguemos a los partidos políticos, o los partidos políticos estén obligados a registrar dentro de los primeros lugares de la lista, el primero o el segundo lugar de cada lista, de cada estado, a un diputado migrante que tenga residencia efectiva en el exterior de 2 años. Esa es la idea. Así garantizaríamos que todas las entidades tuvieran al menos un diputado migrante, todos. La Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo, Guerrero, ¿no? Nayarit, todas las entidades tuviéramos, pero lo fundamental es que exista representación, que eso es lo que yo dije en un inicio. Si no tenemos representación como la que actualmente, que es irrisoria, tener apenas el 2% del total, pues en poco ayuda. Sirve para decirnos que estamos cubriendo y que hay diputados migrantes. Está bien, pero no tienen la fuerza, no tienen la cantidad de votos necesarios para impulsar reformas que le permitan entonces a todos los que están en una situación, todos los mexicanos, estos 40 millones de personas, estos 24 millones de votantes, pues puedan ejercer sus derechos de la mejor manera. O que entonces sí la nación, la patria, toda esta palabra que tan salimos ahí y nos adornamos y nos envolvemos en ella, pues haga algo por la gente que está afuera. Y la única manera de lograrlo es con una representación en el Congreso Federal. Y esa representación no tiene que ser menor al 10%. Y tenemos una propuesta. La propuesta que tiene que ser presentada en su momento, una vez que pase la reforma constitucional, es que tengamos un diputado por cada entidad federativa, al menos un diputado migrante.
hombre o mujer, con residencia efectiva de 2 años en el exterior. Esa es la propuesta, esa es la idea, y tenemos que irnos con con estos datos, con que sí tenemos una propuesta para decirle a la gente, para decirle a quienes están en el extranjero, queremos más votos. ¿Y para qué? Yo lo acabo de decir, para que se nos defienda aquí, en el exterior y en México. Porque luego resulta, regresas aquí, pues si bien te va, ¿no? Vienes a ver todas las historias de horror que hemos escuchado o visto o vivido, ¿no? Que vienen en caravanas, vienen nuestros compatriotas en el extranjero y aquí sufren extorsiones y robos por parte hasta de la misma autoridad, ¿no? Que ven que la gente con gran esfuerzo trae algo para la gente aquí, para su familia, y casi tienes que venirte escudado, a ver, escondiéndolo, viendo, porque si no, te quitan todo lo que pueden. No hay manera de decirle a los bancos o a las compañías que transfieren dinero. No hay manera porque no tenemos representación. Además del presidente, además de la fuerza y de lo que él intenta negociar con estas grandes transnacionales, no hay o hay una muy pequeña representación que nos defienda ante estos grandes consorcios para que bajen las tarifas y entonces se pueda pagar menos por ese dinero que transferimos, para que haya mejores servicios consulares, ¿no? Para que se atiendan los derechos que como mexicanos tienen. La gente compra aquí cosas, dejó tierras, dejó familia, dejó hijos, esposa, madre o padre, y no puede atenderlos porque sus derechos, porque está lejos, y resulta que aquí no puede ejercer sus derechos porque tienen que contratar abogados, porque tienen que gastar, porque no hay figuras jurídicas que los protejan. ¿Y por qué al final? Es porque no hay representación. La representación, y tiene que ser el objetivo, tiene que aumentar de manera sustancial. Ya se logró hace apenas unos años el derecho de votar. Es un derecho humano, no es ningún favor de nadie. Nadie nos está haciendo ningún favor de decir, bueno, ahora el derecho de votar es un derecho humano. Todavía ni siquiera estos 24 millones, toda la gente que no está en el exterior, ni siquiera tiene ahora todavía el derecho de ser votado, de decir, a ver, yo quiero participar, yo quiero, ¿no? A ver, si ya tenemos esto, ahora tenemos que quitar, no solo proponer esto, de que haya un diputado por cada entidad federativa. Y del otro lado, tenemos que caminar una propuesta donde, y eso también tiene que ser en la ley secundaria, en específico en la ley de instituciones y procedimientos electorales, donde podamos tener derecho a que se empadronen los migrantes, la gente en el exterior, durante todo el año. Ahorita, tal como está diseñada la ley, no te puedes empadronar para el proceso del 2024. No se puede. De hecho, ahorita están cerrados todos en todas las entidades federativas el proceso de empadronamiento. No se puede. No importa de qué lugar sea yo, de Guerrero, de Michoacán, de Baja California, de la Ciudad de México, no importa, no se puede. Entonces no puedo ejercer mi derecho y entonces no puedo tener, como todos los mexicanos, una credencial de elector. En ese sentido ya estoy siendo discriminado. ¿Y por qué? Porque eso dice la ley.
Hay una discriminación institucionalizada, ¿no? No me dejan inscribirme porque según la ley actualmente solo puedo inscribirme cuando va a haber un proceso electoral, ¿no? Y para poner el ejemplo, seguir con esta idea del proceso del 2024, mientras aquí yo puedo, cualquier mexicano, ¿no? Uno que acaba de cumplir 18 años puede ir el día de mañana sin problema a mostrar alguna identificación, una constancia de la escuela, su acta de nacimiento, y va y se inscribe al padrón y inmediatamente a los días le van a dar una credencial para votar. Tú tienes lo mismo en el extranjero. Ya estuviste empadronado aquí en México. Te quieres empadronar porque ya te fuiste allá, ya hiciste una vida, ya lo decidiste, no piensas regresar allá, está yendo bien afortunadamente, o como sea. Tú tienes el derecho, nada más que no puedes empadronarte. Ni mañana, ni pasado, ni el siguiente mes, ni este año, ni nada, hasta septiembre del año que viene, hasta que haya convocatoria. Y vas a tener hasta el 15 de diciembre. Mientras yo tengo aquí en México todo este año, más de 6 meses por delante, todo el año que viene, y cerca de hasta mayo del próximo año, para hacer cualquier movimiento, los mexicanos en el exterior, estos 24 millones de personas que les digo, tendrán apenas 3 meses y medio, septiembre de 2023, octubre, noviembre, 15 días de diciembre, 3 meses y medio. Díganme si no es una discriminación y además institucionalizada, porque además está prevista en la ley y así lo practica el Instituto Nacional Electoral y no hay autoridad ninguna que diga nada. No dice nada el INE, ¿no? Pues ellos están muy felices haciendo, no dice nada el Tribunal Electoral, no dicen nadie cómo defendernos, pues entonces hay que defenderse uno mismo. Nadie va a hacer lo que uno no haga por nosotros. ¿Cuál es la propuesta? Lo vuelvo a decir, esta sí es muy sencilla. Es que uno esté en el padrón de migrantes, de mexicanos en el exterior, así tiene ese nombre, padrón de mexicanos en el exterior. Yo ya me fui, ya sé que voy a estar, puedo llegar a empadronarme en cualquier momento. Y ya estoy en el padrón. Y si yo en algún momento regreso y quiero ejercer mi derecho, pues hago aquí el cambio. Ya estoy en el padrón, pero ahora me vine y otra vez, pues ya me fui a Yutla, a mi municipio en Guerrero, ¿no? O ya me fui a La Yesca en Nayarit, ¿no? O a Ario de Rosales en Michoacán, o a la Ciudad de México, ¿no? A donde yo me vaya, pues simplemente hago mi cambio de domicilio. Ya estoy en el padrón, ya lo tengo. Y si me vuelvo a ir, pues simplemente reporto eso, que ya me cambié y que voy a votar en el extranjero. Pero actualmente no se me permite. Esa propuesta tiene que ser impulsada por nuestros compañeros diputados federales. Esos 5 compañeros que tenemos tienen que abanderar esta propuesta. Ellos tienen que encabezarnos allá adentro, en esa pequeñita representación que existe en el Estado, para que nos puedan decir que ellos, la representación, el derecho para ejercer esto tiene que ser todo el año, para estar empadronados. Y la representación debe ser al menos 5 veces mayor. Esa es la propuesta que tenemos. Y yo quisiera que con esto nos fuéramos, que este sea el dato.
Ahorita estamos hablando, ahorita la plática que efectivamente estamos teniendo es precisamente la reforma electoral y cómo impacta en la situación migrante. Pues así nos impacta. Nos impacta porque, como lo estamos viendo ahorita, es una manera institucional de disminuir nuestros derechos. Y eso es una forma de discriminar. Y según la Constitución, la discriminación está prohibida. A partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, donde dice que en materia de derechos humanos, todos los tratados internacionales, ¿no? En materia de derechos humanos, ¿no? Serán adoptados por las autoridades de México y que todas las autoridades, entiéndase, todas las autoridades. Eso incluye jueces, magistrados, al INE y por supuesto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores como autoridades, ¿m? En el ámbito de su competencia tienen que hacerlo cumplir. ¿Cómo lo van a hacer cumplir? Pues presentando estas propuestas para incluir a millones de personas y que tengan el derecho, ¿no? Y que lo puedan ejercer, porque nos van a decir, bueno, el derecho ahí lo tienes, sí, nada más que no lo impides, me pones trabas, no registras a gente, ¿eh? No cumples tu partido político con registrar a suficientes migrantes y te ponen pues uno por circunscripción, uno por circunscripción. Y con eso hay que conformarse. Claro que no. La idea es pedir más y muchos más. ¿Por qué? Porque es un derecho y porque es la tercera parte de la población. Si esos mexicanos estuvieran aquí, ya no seríamos 120 millones, seríamos 160. Esos 40 millones, que quede claro, hay 40 millones a los que no le estamos permitiendo hacer uso de su derecho. ¿Mm? Así, claro. ¿Mm? Es completamente insuficiente el marco legal que actualmente se tiene. Hay una manera. Ahora que el presidente presentó una propuesta de reforma electoral de gran calado, una reforma enorme y que está a discusión, pues nosotros tenemos que meternos en esa discusión. Y en esa discusión, precisamente, ¿dónde está? Así que no nos digan ahora va a haber menos diputados, pues entonces van a tener menos representación. No, muy al contrario. Ahora vamos a tener más, porque como esto tiene que trasladarse a las leyes secundarias, esta es la reforma constitucional, va a decir va a haber 300. Muy bien. De esos 300 se van a elegir de acuerdo a listas estatales. Muy bien. Pues en cada lista estatal, el lugar 1 o 2, queremos que sea un migrante. Para que de una u otra manera, sin importar quién gane, haya 32 migrantes con residencia efectiva de 2 años representándonos en el Congreso Federal. Y eso es lo que ahorita tendríamos que estar viendo, empujando, hablando con nuestros representantes federales, viendo que se construya esta propuesta y que se empuje, que se platique, que llegue a los más altos niveles, no solo que sea una propuesta que se presente. Para eso es muy fácil para ellos. Firman una propuesta, se escribe y se hace, ¿no? Tiene que platicarse con el gobierno federal, tiene que platicarse con el presidente, tiene que platicarse en todos los estados, con todos los comités de Morena, con todos los afiliados que podamos, con todos los partidos políticos, para que todo el mundo esté en la lógica de presentar, ¿no?, propuestas que lleven mayor cantidad de migrantes, y no 1 o 2, estamos pidiendo
5 veces más. Si se aprueba la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, queremos 32 diputados migrantes y no los 10 que actualmente existen. Y de esos solo 5 tiene Morena. Pues yo, para no abundar, bueno, y las otras 2 grandes propuestas que presenta el presidente, una tiene que ver con el gasto, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos. Lo que queremos es reducirlo. Actualmente los partidos reciben dinero de la federación, o sea, de nuestros impuestos, todos los años, no importa que haya elecciones o no. Cuando hubo esta distribución de dinero, se pensó en que fuera para que las elecciones tuvieran un piso parejo, porque sobre todo antes la izquierda no tenía ese dinero que provenía entonces antes, ¿no? Cuando estaba el PRI nada más, de las arcas del gobierno, y el PAN, pues todos los empresarios les daban dinero. No queremos que haya financiamiento ni de los empresarios, ni directamente del gobierno. El gobierno tiene que dedicarse a gobernar para todos, ¿no? Pero entonces sí tenemos que poner una cantidad de dinero igualitaria a todos, pero solo cuando haya elecciones, y quitar todo el dinero público a los partidos y que milite la gente si quiere, porque concuerda con un partido, porque tiene ideales, porque los convencen, porque se vuelve a recuperar esa mística, pero queremos reducir grandes cantidades de dinero. Ahorita, para que tengan una idea, les entregamos este año nada más para que sobrevivan los partidos cerca de 7,000 millones de pesos, sin que hagan nada. Además de lo que tienen para dinero de campañas, además de que en cada estado se les da dinero y además que tienen topes, pues les damos tranquilamente, pues se volvieron un negocio, ya no son un partido, son un negocio, y se volvió el corruptor. Y dentro de la teoría de los partidos, pues los partidos políticos han sido estudiados desde el siglo pasado y por mucha gente. Se llaman partidos cártel, porque se subvencionan y se acaban corrompiendo al interior. Queremos quitarles el dinero y que ese dinero vaya a lo importante, a los consulados, por ejemplo, para atender a los migrantes, que vaya a hospitales, que vaya a la construcción de escuelas, que vaya a pagar a los doctores, que vaya a pagar a los maestros, que vaya a construir infraestructura, no a la bolsa de los partidos. Esa es el cuarto gran tema que presenta el presidente, y bueno, y plantea además reducir el tope de cuánta gente se necesita para que pueda ser revocado el mandato de un mandatario. Esto cada uno nos llevaría mucho tiempo ya explicarlo. Cada uno merece una plática como la que estamos teniendo. Me concentré básicamente en el asunto migrante, porque eso es lo que esta Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, pues está dedicada a atender a la gente que vive en el extranjero, ¿no? Y cómo hacer realidad, no solo que se conecte con los ideales de Morena, sino que además, y sobre todo, cumpla con todos sus sueños y tenga todos los derechos, todas las capacidades para poder ejercerlos. Yo quisiera aquí terminarlo, y si hay preguntas, pues con todo gusto las respondo. Muchas gracias, licenciado. Estamos atentos por si alguien levanta la mano para preguntas. ¿Quiere participar? Gabriel Bielmas, le damos la voz, Gabriel. Buenas tardes, compañeros. Tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál sería el modo de elección para los diputados migrantes de aquí en el exterior? Ya que no sé si sería
por voto por estado, como ya que aquí habemos en los comités de aquí, pues sabemos de diferentes estados, ¿no? Entonces, no sé si sería para la elección del diputado, sería por estado, sería solamente el estado por el que vas a representar o, o sería proporcional por todos. Y otra pregunta es, haz de cuenta que yo soy nacido en el estado de Colima, pero soy criado en el estado de Sonora. Entonces, ¿yo podría contender por cualquiera de los dos estados o sería específicamente por el estado en donde nací? ¿Es cuánto? ¿Cómo le hacemos? ¿Vamos pregunta por pregunta o juntamos todas? Pero bueno, te contesto esta inicialmente, Javier. Muchas gracias por tu pregunta y es una excelente pregunta. No hay, y bueno, qué bueno que nos planteas una idea. A ver, ahorita hay una propuesta, yo les acabo de decir que esta propuesta de que tengamos un diputado por estado migrante tiene que llevarse a la práctica y tiene que presentarse. Primero tiene que aprobarse lo que dice el presidente, de que se reduzca de 500 a 300 y se elijan estos por estado. Bueno, vamos a ponerse a prueba. Okay, ya se aprobó en cada uno. Y ahora tu primera pregunta es, ¿cómo elegimos a la gente? ¿No? ¿Cómo elegimos? Si yo soy de Aguascalientes, pero viví en Sonora, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener la mayor apertura posible. Lo mismo que dice la Constitución, ¿no? No hay que poner trabas a nadie, ¿no? Vámonos otra vez a esto, lo que dice el artículo primero. Nadie podrá ser discriminado, ¿no? En razón de su origen, dice. Entonces aquí tenemos el origen donde naciste, ¿sí? Yo nací en tal lugar y entonces nací en Aguascalientes. Pues entonces tengo derecho a que me puedan votar en Aguascalientes. Ok, muy bien. Pero toda mi vida viví en Sonora. Y ya después me fui al extranjero, ¿no? Desde chiquito estuve en Sonora y hasta que ya mis papás me trajeron o al exterior, o yo decidí por voluntad propia ya irme y estoy en el extranjero, ¿no? Yo creo que tú tienes derecho, y tú eliges una. Eres de Aguascalientes y entonces tienes derecho a que se te elija en Aguascalientes, o por lo menos ahí compitas, ¿sí? Pero por razón de dónde viviste, tienes derecho a estar en el otro lado, así como lo que dice la Constitución actualmente. La Constitución dice que tú para ser diputado requieres, ¿no? Ser diputado federal, oriundo de la entidad donde naciste. Perfecto. Pero también dice, o tener más de 6 meses, me parece que dice, ¿no? Viviendo ahí. Ah, bueno. Y entonces tú eliges. Ah, bueno, yo quiero ser votado en Aguascalientes porque ahí nací, ahí son mis raíces, ahí son mi papá, mis abuelos, ahí están mis primos, las cosas. Siempre que regreso a México, ahí tengo mi raíz. Está bien, pero si quieres ser votado por Sonora, porque de ahí te fuiste y estuviste viviendo y ahí hicieron las cosas, tienes derecho, a mí me parece. Recuerda que estos son propuestas, ¿eh? Propuestas. Solo tendrías derecho a una, no podrías decir, pues nací en Aguascalientes y luego rolé por el país, ¿verdad? Y luego estuve en Sonora y luego en Tamaulipas y luego en Veracruz y en la Ciudad de México y entonces compito por todas, ¿ah? Eso no se podría, por una, en una. Ajá. Sí podrías en una, e inicialmente en el estado en donde naciste. Eso se debería de contener la propuesta, pero repito, esto es una propuesta que tiene que construirse. La reforma constitucional
no lo dice, no lo plantea, porque tiene que llevar un nivel de detalle, este detalle al que mencionas, pues mucho más fino, y no está ahorita dicho por ninguno. Tiene que llevarse a la ley secundaria. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. A ver, ¿tenemos más preguntas? A ver, por acá tiene la mano levantada Mónica y Jorge Mujica. Levantó primero la mano Mónica. Entonces, adelante, Mónica Bonal, por favor. A ver. Hace tiempo en la ley electoral decía que una persona puede contender por un puesto político de acuerdo al lugar de residencia donde esté. Y para eso tenían que ser mínimo 3 años. Así es. Para registrarse, tenía que contender por el lugar donde estuviera registrada su lugar para votar. Yo nací en Acapulco y he vivido media vida fuera de Guerrero y tengo 25 años acá en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que me dejen ser diputada aquí en la Cámara de aquí de Estados Unidos? Solamente porque tengo 25 años acá. Eso es lo que me marca mi lógica. No, hay que informarse, hay que leer. Y según yo tengo entendido, porque una de mis hermanas trabajó en el INE en Guerrero, era eso lo que se regía en ese tiempo. Yo pienso que hasta ahorita no ha cambiado, no ha habido muchos cambios en las leyes electorales, y es donde marca tu lugar de residencia y tu credencial de votar. Creo que sería lo más lógico, no de estar ahí dándole tanta vuelta, tanta tontera, porque así nos enreda más. Gracias. Muy bien, te respondo. La Constitución dice, te voy a decir lo que dice la Constitución. Artículo 55. Para ser diputado se requiere, 1, ser mexicano por nacimiento. 2, tener 21 años cumplidos el día de la elección. 3, y aquí está tu respuesta. Ser originario de la entidad federativa donde naciste. En tu caso naciste en Guerrero, en Acapulco. De ahí podría ser candidato, porque eso dice la Constitución Federal, no lo dice Luis Álvaro. Artículo 55, párrafo 3. O, dice, o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses, no de 3 años, 6 meses. Así es que eso también lo dice la Constitución, no lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al ejemplo anterior, si tú naciste en un lugar, tendrías derecho a que ahí te votaran en la lista. ¿Cómo te van a votar? Pues como candidata a diputada migrante de Guerrero, porque naciste ahí y luego por cualquier razón te fuiste, porque te llevaron tus papás, tuviste que irte, porque eres perseguida política, por razones económicas. Te casaste y ya vives en el extranjero, por lo que tú quieras. Tienes derecho. Y ese derecho no solo está en los tratados internacionales, está en la Constitución. Por eso, lo que estamos platicando, ¿no?, es que ese derecho que te otorga la Constitución se traslade también a la ley electoral y que se haga efectivo. Eso. Okay. Ahí está tu respuesta. Muchas gracias. Siguiente Gracias. pregunta. Siguiente pregunta. Antes de la siguiente y última pregunta, si es que alguien más levanta la mano, dar aquí por enterado al grupo que se
integra nuestra secretaria nacional de Mexicanos en el Exterior, Marta García Alvarado. Y la última pregunta, antes de darle la palabra a nuestra secretaria, es por parte de Jorge Mujica. Jorge, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Una pregunta básica es ¿por qué no se incluyen estas propuestas en la reforma constitucional? Es decir, el derecho de los pueblos originales, el derecho de las mujeres, están incluidos en la Constitución. Entonces, ¿por qué no incluir el derecho de los migrantes en la reforma constitucional? ¿Por qué solamente en una ley secundaria? Porque la propuesta lleva a que, si bien habría un candidato migrante, por ejemplo, en el estado de Guerrero, los que estarían votando por ese candidato migrante pues, serían los pobladores de Guerrero, y un 5% de los migrantes. Lo que queremos, yo creo, es que los migrantes elijan a sus representantes, a sus propios representantes. No que los guerrerenses de Guerrero elijan a un guerrerense de Nueva York. Lo que queremos es que los migrantes de Nueva York, de Los Ángeles, de California y de Texas elijan a ese diputado migrante. Y yo creo que eso merece entrar en la reforma constitucional, no esperar a ver cuándo, porque además los tiempos son cortos. Lo que no esté aprobado en cuanto a reformas electorales para alrededor del 5 de junio del próximo año, ya no tiene efecto en las elecciones de 2024. Entonces, si la reforma electoral se va a discutir en octubre o en noviembre, y luego las reformas secundarias, no estoy seguro de que vayan a entrar en vigor para las elecciones de 2024. Nada más. En el caso de gracias. Guerrero va a ser lo que diga el señor Macedonio, así como esta vez. Así le hacemos al... Pero hay que ponérselas al pie de cada una de las matas. Bueno, pues mira, yo coincido contigo, ¿no? Que quien debería elegir a su representante son precisamente los migrantes, ¿no? No quien vive en Guerrero y que elija a alguien, a un migrante, como tú dices, de Nueva York, ¿no? Por supuesto que lo que debería de imperar es que la comunidad migrante en el mundo, y básicamente está concentrada en Estados Unidos, ¿no? Elija quién quiere que lo represente en la Cámara Federal. Claro que yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué bueno que se esté pensando en eso. ¿Por qué no entró en la reforma? Pues bueno, esa parte yo no podría contestártela, no podría decirte por qué el presidente no la planteó en la reforma constitucional. Si me platicas precisamente es por este nivel de detalle que tú estás mencionando, porque tendríamos que, lleva mucho detalle. Una reforma electoral tiene que ser de manera muy fina, porque si algo tenemos es que hemos construido un sistema donde precisamente por la desconfianza que impera, porque apenas hemos tenido unas cuantas elecciones libres, le hemos puesto candados, formas de vigilancia, cosas, y lo hemos detallado en la ley. Un detalle como el que tú mencionas, sería muy extenso poner un catálogo de estos derechos de los migrantes y de las formas de elección de quienes serán sus representantes en la Constitución. Pero yo no, pues repito, yo no puedo contestarte esa pregunta por qué no se planteó antes a nivel constitucional, porque quien presentó la propuesta fue el presidente de la República. Y entonces, pues sí, pero no la consideró porque esa propuesta está planteada desde el año 1999. Es la propuesta de la sexta circunscripción plurinominal. Era cuestión de haber recogido la propuesta e integrarla a la reforma constitucional. Llevamos 27 años peleando. Disculpa. No se ha tomado nunca en cuenta.
Espérame, pero es que eso sí es toda una discusión. No es cierto. Pues claro que es toda Con una todo discusión. respeto, te digo que no es lo mismo, porque tú vuelves al esquema de circunscripciones. Ahorita hay 5 circunscripciones y entonces vuelves al esquema de elegir a 200 pluris. Y ahorita lo que se está planteando en la propuesta, la idea es cómo subirnos. Por ¿Cómo eso, subimos? Pero si aún tú quitando las planteas que circunscripciones, haya pero una la idea de que los circunscripción para migrantes los elijan a sus migrantes, propios representantes no es está lo planteada mismo. desde 1999. No es una nueva circunscripción. Lo que se plantea es eliminar todas las circunscripciones. Lo que se está planteando es eliminemos todas las 5 circunscripciones pluris. Y tú estás planteando una circunscripción. No, No es la lo que yo misma. estoy La planteando, propuesta no es la misma. lo que yo No estoy es la diciendo misma. es que el planteamiento de que los migrantes elijan diputados migrantes Ah. se ha hecho desde 1999. Sí, La está pregunta bien. es por qué no se recogió en la propuesta de reforma constitucional. Habría Y que si no se preguntarle al recogió, presidente y a todos ¿por qué los no se partidos. recoge ahora? Le respondo. Habría que preguntarle al presidente y a todas las fracciones parlamentarias. Eso, yo estoy hablando de lo que ahorita se presentó, amigo. Y te estoy diciendo cómo meternos, porque lo que hay que hacer es subirse al barco. Hay que subirnos al barco de la propuesta presidencial. Y hay que subirnos a esa idea para que los migrantes tengan esta voz. Yo le he dicho, tiene que haber una representación. ¿Cómo le hacemos ahorita? Vamos a decirle, pues está bien, está planteada desde 1999. Bien. ¿Cómo le hacemos para plantearlo ahorita? Ahorita que se va a plantear una reforma constitucional. ¿Nos quedamos con lo que hay o nos subimos al barco? Ese es el punto. Y yo estoy planteando, vamos a meter uno, al menos por cada entidad federativa para que haya 32. ¿Y cómo los elegimos? Como tú dijiste, que sean ustedes los migrantes de Guerrero que viven alrededor del mundo, sean quienes elijan a ese representante. Por supuesto, y no sea un guerrerense el que vaya a elegir a alguien que vive en Pasadena, California. No, claro que tienen que ser ustedes quienes elijan a su representante y venga al Congreso Federal en México a defender esos derechos y que los defienda o que pueda votar vía Zoom, así como estamos tú y yo. Porque eso ya permite la tecnología y además así luego lo votan los diputados. Ese es el punto. Estoy completamente de acuerdo, amigo. Completamente de acuerdo que tienen que ser los migrantes quienes elijan a su representante popular. Eso, por supuesto. ¿Les parece bien si hacemos las últimas participaciones y la última ronda de cierre? Licenciado, quiere participar Gabriel Bielmas, Micaela y Martín López y la secretaria nacional de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, Marta García Alvarado. En ese orden y seguiditos sin interrumpir, y luego ya al final una conclusión por parte del ponente y le damos. Adelante, por favor, Gabriel. Buenas tardes, compañero. Ok, así como están diciendo la modo de elección, entonces una de mis preguntas es que creo que la Constitución no permite hacer propaganda partidaria en el extranjero. Entonces, ¿cómo le íbamos a hacer en caso de ser candidatos a alguien de aquí? Entonces, ¿cómo íbamos a promocionarnos para que votaran los de mi estado por mí? O sea, entonces también ahí está un poco medio confuso, pero es como dice el compañero, primero hay que subirnos al barco y ya después nos arreglamos. En ese sentido también lo entiendo, ¿verdad? Y otra de las cosas, otra preguntita a la misma vez es, por ejemplo, si estaba diciendo Olga Sánchez Cordero, estaba diciendo un día que ella había hecho una propuesta en el artículo 32 para que los mexicanos nacidos aquí, aunque fueran hijos de padres mexicanos, también eran mexicanos y que también iban a tener el derecho a ser votados y votar. Creo algo así le entendía en unos días pasados que había dicho ella, pero no sé qué sabe el compañero de eso, es cuánto. ¿Contesto o con la siguiente pregunta? La siguiente, por favor, así como quedamos.
Bien, compañeros, buenas noches. Sí, primero que nada, pues aquí estamos. Señor Jorge, excelentes ideas, como tanto como el señor Gabriel. Primero que nada, sí, lo principal es subimos al barco. Tengamos en cuenta, estuvimos olvidados por décadas. Ahorita se está poniendo este rompecabezas, se está juntando, se puede decir, y es el momento. Por eso estamos aquí, porque queremos mejorar la vida, queremos mejorar los beneficios de los inmigrantes, queremos mejorar, ser reconocidos en donde estamos, tener a alguien que nos represente adecuadamente y simplemente relajarnos. Igual, estamos aquí por eso, porque necesitamos unirnos ahorita más que nunca. Como siempre, todos de cada una, ahorita el señor Gabriel le dio una idea aquí al licenciado, y así poquito a poquito es como tenemos que construir esta historia que igual no teníamos más bien, porque nunca se fijaban en nosotros hasta ahora. Es todo, era simplemente mi punto de vista. Estamos aquí para construir. Es un diálogo, hay que salir con buenas ideas. Y por último, quiero acabar, compañeros. Mañana, con el favor de Dios, salimos a mi bonito estado, Durango. Nuestro candidato necesita apoyo. Vamos a inyectar energía. La práctica de todos los peronistas, ya llegaron los boilers, ya llegaron las tarjetitas mentadas. Vamos a luchar, vamos a inyectar esa energía y vamos con todo con Morena, vamos con todo. Llevamos en mente a nuestro gran general Emiliano Zapata. Tenemos que morir de pie, que estar viviendo de rodillas. Así que era todo, compañeros. Para todos, buenas noches. Seguimos. Es el momento de hacernos todos como equipo fuertes. Y es como podemos sacar las mejores soluciones, las mejores ideas y sacar este grupo adelante. Es todo lo que tenía que decir. Gracias. Martín, muchas gracias. Y por última participación, la participación de nuestra secretaria nacional, Marta García Alvarado. Adelante, secretaria. Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Me da un gusto enorme poder haber entrado y todavía alcanzar parte de esta discusión tan importante, donde coincido con el licenciado Luis Álvaro en que tenemos que subirnos al barco porque es lo que hay, y estando ahí, las propuestas que trae el licenciado Luis Álvaro no se contraponen a lo que dice el compañero Jorge Mujica de que deberían de ser los migrantes en el extranjero los que puedan votar. Y ahí yo diría también hay que ver mucho la situación de que de verdad nos permitan tramitar la credencial de elector y que los diputados y diputadas traigan campañas a Estados Unidos de credencialización, sacar la credencial del INE sin sacar cita, porque ya estamos tarde para el 24 y ni siquiera el 1% de las personas que están en edad de votar hemos sacado esa credencial de elector. Eso no les ha importado a los que han impulsado la sexta circunscripción por décadas, y yo no estoy dispuesta a esperarme otros 15 años a ver si se modifica la Constitución y nos convertimos en la sexta circunscripción, que no es descabellada la idea, pero hay que ir paso por paso y ir consiguiendo pequeños logros, o no vamos a conseguir nada. Y en este momento, el presidente de la República está dando una propuesta que puede ser enriquecida y puede ser enriquecida precisamente por las y los mexicanos en el exterior, que yo considero que la cuestión es convencernos de que o logramos estos pequeños triunfos dentro de esta reforma electoral y avanzamos un poco, o nos quedamos estancados esperando el sueño guajiro de a ver si nos convertimos en la sexta circunscripción o a ver si se modifica la Constitución, algo que es todavía más difícil a modificar una ley secundaria, ¿verdad, licenciado Luis Álvaro? Y bueno, yo creo que no es repetitivo porque vi un comentario en el chat, porque hay varias visiones y perspectivas y obviamente es bueno debatir. Yo solamente pediría respeto porque sí vi que
que mientras hablaba el licenciado Luis Álvaro se le estuvo interrumpiendo y no me parece correcto. Eso demuestra nuestra educación y formación política, y la cual también debemos de avanzar en ella y poder debatir con respeto, permitiendo que cada quien exprese sus ideas y debatir. Y si nos convencen de lo contrario, que ahorita yo pienso y avalo y estoy de acuerdo con el licenciado Luis Álvaro de que hay que subirnos al barco, o nos vamos a quedar sin nada. Y no pretendo, ya por más de 30 años viviendo en el extranjero, seguir esperando y no tener esos derechos que tanto estamos pidiendo, y que ahora este presidente nos está dando la oportunidad de avanzar un poco y nos está reconociendo. Y me recuerdo bien, después de haber pasado a las elecciones del 2021, lo primero que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera al día siguiente de las elecciones del 2021 fue darle continuidad a una pregunta que le hizo en una mañanera antes de las elecciones al vocero del Palacio. Le preguntó: Jesús Ramírez Cuevas, ¿y nuestros héroes paisanos pueden votar en elecciones federales? Y le contestó Jesús Ramírez Cuevas: no, señor presidente, muy mal hecho, eso tiene que cambiar. Y dando continuidad a ese comentario, pasadas las elecciones del 2021, sentenció, porque, bueno, era una sentencia que le estamos dando a un instituto que nos ha violado nuestros derechos para poder votar desde el exterior, y que es el INE, y dijo: va a haber una reforma electoral. Fue lo primero que dijo pasando las elecciones. Y hoy que estamos viendo una propuesta cristalizada, cualquiera que se oponga, y estoy diciendo oponerse a la propuesta del presidente, está en contra de la Cuarta Transformación. Lo que debemos hacer es enriquecerla y como migrantes decir: esto es lo que queremos, pero que lo digamos los migrantes, no los que dicen que son nuestros representantes, que yo quiero ver a quienes representan, porque a muchos no los he visto en movimientos sociales, los he visto en grupitos pequeñitos, y por eso están estos conversatorios de esta Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, porque ¿a quién creen que le corresponden esa participación política que estamos queriendo con poder votar por nuestros propios representantes? Pues a los migrantes es a quien nos interesa, y esos espacios son para los militantes de los partidos, y eso tiene mucho que ver quiénes sí están afiliados al partido dentro del padrón para los que vivimos en el exterior, de mexicanos en el exterior, para que sí puedan aspirar a esas diputaciones y no tengamos chapulines que se anden brincando ahí, porque queremos las cosas democráticas. Es cuanto. Muchas gracias por dejarme hacer el uso de la palabra como una militante más, pero también entendiendo la estructura de nuestro partido y de cómo vamos a las elecciones y lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por la participación tan importante, secretaria. Y por último, a modo de conclusión, le damos la palabra al licenciado Luis Álvaro para que dé sus últimas apreciaciones sobre el tema. Bueno, pues rápidamente intento responder. O sea, a ver, lo que nos decían sobre la propaganda en el extranjero. Bueno, evidentemente el sistema ahorita no está hecho para eso, ¿no? El sistema pues no lo permite, porque cuando se diseñó todo el marco electoral, precisamente se cuidaron dos cosas. Por uno, que no se hiciera propaganda del exterior, ¿no? Que el exterior hacia México. Pero en ese momento no había internet. No había las redes sociales. No había este mundo globalizado que tenemos en materia de electrónica. Y no había esta demanda, pero básicamente no había esta demanda, porque parecía hecha por unos cuantos. Y desde perspectivas lejanas o cubículos académicos,
que no había esta demanda. Vamos a buscar, ¿no? Concretar el derecho de los migrantes a votar y ser votados. Se planteó bien, esta es una demanda muy vieja, sí, cierto, lleva décadas. Y apenas ahora se está logrando la primera elección donde se permite o donde se obliga a los partidos políticos a tener precisamente de manera general a inscribir a alguien por circunscripciones ahora. Y entonces, pues como decía, no hay un marco legal sobre la propaganda, para decirlo en pocas palabras. Tendríamos que también construirlo. Es una excelente pregunta. No hay un marco legal porque no hay manera de fiscalizar el gasto en el exterior actualmente. Por eso, tenemos que construirlo. Es algo novedoso. Y ahí es, luego, ¿qué es lo que dijo la senadora? El artículo 32 de la Constitución habla precisamente de regular, dice la Constitución, la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que poseen otra nacionalidad y establecerá las normas para evitar conflictos. Estamos hablando de estos mexicanos en el exterior, sobre todo los que tienen la tercera y cuarta generación, ¿no? Los de primera generación que solo son mexicanos, ¿no? Pero los que ya han nacido en Estados Unidos, los que tienen viviendo toda la vida en Estados Unidos, pero que también son mexicanos y que por alguna razón quieren venir o ya han regresado al país y también quieren votar. Tenemos un conflicto y lo único que se ha logrado hasta el momento, quien ha establecido ciertos límites es el tribunal a través de la jurisprudencia y algunas reglas que ha establecido el INE. ¿Cuál es? A ver, tú eres mexicano porque eres hijo de padres mexicanos. O eres mexicano y te fuiste al extranjero y allá llevas viviendo todo el tiempo. Y vienes, pero tienes doble nacionalidad. Para empezar, no te cuestionamos de ese asunto. Tú eres mexicano y puedes competir. Y ganas. Antes de tomar lo que ha hecho el tribunal y lo que ha hecho el INE y la propia Cámara de Diputados es que antes de tomar posesión de tu encargo, tienes que renunciar a la nacionalidad extranjera. Y esto es por una razón. No podríamos tener representantes en el Congreso que fueran extranjeros, que tuvieran lealtad o le hayan jurado lealtad a otra nación, porque entonces vendrían a representar los intereses de otro país. Y eso yo creo que es entendible. Entonces, no está desarrollado. Lo que dijo la senadora Olga Sánchez Cordero es que este artículo, el artículo 32, tiene que también estar desarrollado para que los cargos que establece la Constitución, sobre todo los cargos de elección popular, y que no requieren que necesariamente seas mexicano, sí tengas que jurar lealtad a México, a la representación, y entonces te obligan. Toda esa legislación hay que desarrollarla. También estamos, hay que decirlo, tenemos mucho atraso en esta materia, mucho. Lo único que hemos hecho, repito, es a través de lo que ha resuelto el Tribunal Electoral y el INE. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que decía nuestra secretaria, gracias, compañera Marta, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que pudiste conectarte un ratito aquí con todos nosotros. Y efectivamente, el asunto de modificar la Constitución, pues es muy complicado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo.
Lo acabamos de ver con la reforma en materia eléctrica. Morena gana, porque ganamos la votación. Morena gana la votación. Lo que no tenemos es los votos suficientes para modificarla, porque no se requiere solamente una mayoría simple, o sea, 250 más 1, no requerimos solo eso. Morena lo tiene, tenemos la mayoría simple. Se necesita para modificar la Constitución lo que es mayoría calificada, 2/3 partes de la Constitución, y no lo tenemos. Aun cuando tenemos mayor cantidad de votos, más diputados que la oposición, les ganamos el debate y ganamos la votación, no pudimos modificarla porque no tenemos la mayoría calificada. Y peor aún, o sea, bienvenida todas las ideas y bienvenidas todas las propuestas, pero que el enemigo no está entre nosotros. El enemigo son los de enfrente, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No podemos, o sea, son ellos. Y ahorita ya nos dijeron que ninguna de las propuestas que presentó el presidente va a pasar. Fue lo primero que dijeron al día siguiente que presentamos nuestra propuesta. Bienvenida todas las ideas de que recuperemos lo que bien dice el compañero del derecho de los mexicanos en el extranjero, que antes se planteó como a manera de ser sexta circunscripción. Ahora hay que ver cómo lo volvemos realidad. Si lo metemos adicionalmente, le decimos al presidente también empújelo o no, pero el enemigo está adelante. PRI, PAN, PRD. Y ellos ya nos dijeron, no va a pasar nada, nada. No vamos a dejar que ninguna reforma constitucional pase. Por eso esta frase de lo que yo digo es, hay que subirnos al barco. Lo primero es que hay que hacer es modificar lo que dice el presidente. Tengamos primero esa capacidad y ya en ese mare magnum, en esa ola política de poder modificarla, modifiquemos las leyes para que se beneficien los mexicanos que viven en el exterior, todos los migrantes, estos 40 millones. Pero ahorita la discusión es, pues hay que apoyarlo, porque es la propuesta del presidente. Puede haber muchas más ideas, cierto, puede haber muchas más y muy buenas. El asunto no es solamente a veces de ideas buenas, el asunto es de fuerza política. No tenemos la fuerza política si los otros partidos no nos acompañan. Y lo que hay que hacer ahorita es convencer a los otros para decirles apoyen y que cambie esto, y que cambie para mejorar el país. Pero estamos bajo la amenaza de que no va a pasar nada porque no queremos. Porque no queremos perder dinero. Porque eso es lo que queremos quitar. Porque no queremos perder el control sobre el INE, porque eso es lo que les queremos quitar, o sobre los tribunales, porque no queremos perder diputados, lo que ellos dicen, ¿no? Los 200 pluris, donde están ahí todos tus amigos, todos los que representan, pero no al país, lo que representan son sus intereses. Ahí está el problema. Yo creo que ahorita, además, las propuestas que están presentadas es la del presidente, una del PRI y otra del PAN. El PRD ya desapareció. Yo no conozco la propuesta del Movimiento Ciudadano. Es lo que tenemos, es lo que hay para discutir. Si ya hubiera alguna más que se adhiera y que vaya en ese mismo camino, veámosla, discutamos todas. Pero veamos cuál tiene capacidad de caminar. Y la que tiene posibilidades de caminar es la del presidente. Y ojalá, pues ahí sí que todo el mundo nos apoye. Solo si apoyamos lo del presidente, y no nada más no es porque seamos nada más aplaudidores,
es porque él tiene la fuerza política para hacerlo. Si él no pasa, pues no vamos a pasar nosotros. Ese es el punto. Si no pasa la propuesta del presidente, todo lo que estamos platicando, pues olvidémonos, ¿no? O sea, adiós. Y hay que esperar otra década a ver quién se acuerda otra vez de nosotros. Eso es lo que no podemos permitir que suceda. Pero bueno, estas pláticas son muy ricas, son muy aleccionadoras. Yo hasta aquí lo dejo. Y bueno, pues adelante. Aquí estamos. Muchas gracias a todas y a todos, compañeros. Licenciado, hay una última participación que quiere hacer de manera breve. Juan Rivera, ¿la acepta? Adelante. Adelante, por favor, Juan Rivera. No es una pregunta, solamente es una acotación por alusión de la compañera Marta. Yo puse en el chat que se estaba hablando de lo mismo. Gran parte dije, y con esas palabras pueden checar el chat, gran parte de lo que estaba explicando el licenciado ya lo había explicado hace 15 días. Y estábamos cayendo en la repetición con la discusión que tenían con el compañero. Yo creo que también hay forma de expresarse, ¿no? Ese era todo el comentario, era por alusión. Gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Si nadie más quiere comentar otra cosa, por ahí tiene la mano levantada nuevamente Juan Rivera y Gabriel Bielmas. Si quieren participar, abran su micrófono y adelante, Gabriel. Buenas tardes. Yo principalmente quiero darle muchas las gracias al licenciado Álvaro por ese gran tiempo y por ese gran entusiasmo que hace para ayudarnos y para ayudarnos a comprender mucho más las cosas de lo que está pasando y qué bueno que él está ayudándonos en ese sentido y qué bueno que nosotros vamos a participar con él y nuestro apoyo para él y muchísimas gracias de verdad de todo corazón de parte de muchos mexicanos que vivimos aquí en el exterior. Es cuanto. Muchas gracias, compañero Gabriel. Si nadie más quiere participar, le damos de manera colectiva las gracias a nuestro ponente, al licenciado Luis Álvaro, que participa de manera activa con la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Asimismo, agradecemos la presencia de todos ustedes. Está con nosotros también la Secretaria Nacional Marta García Alvarado, pero lo más importante es que sigamos viéndonos constantemente y que siga avanzando también la cuarta transformación a nivel binacional. Muchas gracias y muy buenas noches, tardes, dependiendo a todas y todos ustedes. Gracias. Buenas noches, nos vemos el próximo viernes. No, nos vemos en la clínica legal con el licenciado Luis Álvaro también. Mañana también. Mañana es sábado, ¿verdad? Perdón, Sí. El domingo. Pero Perdón, el sábado ya no sé ni en qué día vivo, pero bueno. El domingo nos vemos nuevamente a mediodía, hora de la Ciudad de México, en la clínica legal con el licenciado Luis Álvaro. Okay. Y el próximo viernes, conversatorio. Gracias. Y mañana también, ¿no? Gracias a todos. Y